Buenísimo. Bueno, listo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí nuevamente en nuestro segundo encuentro. Bueno, antes que nada quería avisarles que en 15 días, el 11 de mayo, tenemos nuestro próximo encuentro donde se va a trabajar la cuestión de Antígona. El título de la clase es La porfía de la tragedia, Antígona Vélez, ayer y aún. Esa clase va a estar a cargo de Karina Benussi, de Rosana Mangui, y va a estar nuestro invitado estrella, Jorge Dubati. Así que bueno, nada, no se la pierdan, no se lo pierdan a la clase y a él. Bueno, en nuestra excelente primer clase, digamos, primera clase, eh, Perdón, no se escucha. No, no se te escucha vos. Perdón, ¿eh? me apagó. Ahí estoy, ahora sí. Ahora me Ahora escuchan. sí, qué susto. Pero Ahí está. la primera parte sí escucharon, donde anuncié la clase anterior, no, la Sí, clase eso próxima. sí, pero a partir de ahí no se te escuchó más. Ok, ok, arrancamos nuevamente. Entonces, bueno, nada, como les decía, después de nuestra primer clase donde trabajamos Baco Polaco de Mauricio Cartum, hoy retomaremos un poco la interrogación sobre cuál es la incidencia y también la vigencia de la tragedia en la actualidad. Por supuesto, en la juntura, en la intersección entre el psicoanálisis y el teatro, como lo venimos haciendo en todos estos ciclos, ¿no? Como saben, hoy hablaremos de Le Frigo de Coppi, ¿sí? Interpretada esta obra maravillosamente por Manu Fanego, dirigida por Tatiana Santana y producida por Raúl Santiago Algam. Esta clase la voy a compartir con Carla Leonardi, que es quien nos va a introducir. Yo voy a hacer una pequeña introducción y Carla nos va a introducir directamente en la obra. Y después conversaremos con la directora, quien, como no podía estar hoy de manera presencial, nos juntamos el sábado y tuvimos una entrevista. Así que les vamos a compartir esa entrevista por Zoom. Y bueno, y Santiago, Raúl, Algam, veremos si se conecta en algún momento de la clase y si no, bueno, lo dejaremos para la próxima. ¿Eh? Bueno, la tragedia clásica griega, decíamos en la clase anterior, se caracteriza por la caída del héroe, ¿no? Donde los personajes se enfrentan de manera misteriosa e inevitable contra el destino o contra los dioses, ¿no? Provienen en general del mito, pero se funda fundamentalmente en la acción, ¿no? Con la representación directa, es decir, con el drama. Lo horroroso, en general, ocurre fuera de la escena, no en la escena. Se habla de lo horroroso, está el texto de lo horroroso, pero la escena en sí misma está fuera de la escena. Eh, el horror está puesto más en la palabra que en el cuerpo. Bueno, en la tragedia contemporánea o la tragedia actual, digamos, en cambio, el teatro nos pone, digamos, se trata de la eficacia resonante del texto en el cuerpo, digamos, ¿no? Hay una preeminencia del cuerpo dentro, dentro de espacios desestructurados, ¿no? Se potencia la estrategia, digamos, en la tragedia actual, se potencian los cuerpos, el desborde, los excesos. Para el psicoanálisis, el concepto de tragedia ha sido muy importante, debido, como sabemos, ya tanto Freud como Lacan lo han tomado dentro de su enseñanza, ¿no? Lacan ha tomado el concepto, la cuestión de la tragedia de Edipo como el mito, y a partir de ahí ha constituido gran parte de su teoría. Y Lacan toma distintas tragedias en distintos momentos de su enseñanza. Eh, digamos, en el seminario 6, El deseo y su interpretación,
se ocupa de Hamlet, que ya la hemos trabajado en otro ciclo, ¿no? Y ahí se ocupa de, bueno, de trabajar la cuestión del deseo. En el seminario 7 se ocupa de Antígona, ¿no? Fundamentalmente. Que esa va a ser la próxima clase donde van a desarrollar esto, como les anunciaba, el próximo, en 15 días. En la clase anterior, Claudia nos traía la cuestión de cómo Lacan pone en cuestión la actualidad de la tragedia, ¿no? Dice pero se refiere específicamente a la cuestión edípica. Entonces digo, es en el mismo seminario 7 donde Lacan introduce la cuestión de la tragicomedia, digamos, ¿no? Es allí donde él nos introduce, y me parece que para esta clase que vamos a tomar hoy, es importante resaltar esta cuestión, ¿no? En el seminario 7, como les decía, habla de la tragicomedia para matizar la ética trágica, ¿no? Nos dice que la tragedia muestra el héroe que acepta el destino irremediable, es decir, la muerte, ¿no? Mientras que el héroe cómico tropieza, se ve en apuros, pero todavía vive, ¿sí? Por otro lado, señala lo tragicómico como la condición de la acción humana. La ética del análisis se inscribe, dice Lacan, tanto en la dimensión trágica como en el encuentro con en la dimensión trágica sería el encuentro con el deseo, que no cede, y también en la dimensión cómica, ¿no? Ese fracaso estructural para alcanzarlo. Eso lo vemos en el transcurso de un análisis, ¿no? Le Frigo me parece que representa muy bien esta cuestión. Bueno, después pensé en hablar un poco de Coppi, que es el autor de esta obra, para aquellos que no lo conozcan o no hayan incursionado en su obra. Coppi es el seudónimo de Raúl Damonte Botana, nació en Buenos Aires en noviembre de 1939, pasó su infancia en Montevideo porque se fue exiliado con su familia, y en 1962 se instaló en París, donde desarrolló casi toda su obra. Su lengua materna, por supuesto, es el castellano, con su orientación argentina, ¿no? En la variante argentina, pero a su vez, por otro lado, abandona esta lengua, su lengua materna, para pasar a escribir casi la totalidad de sus obras en francés, ¿no? Aún así, aunque la acción de muchas de sus obras ocurre en Francia y sus personajes también muchos son franceses, aparece también toda la cuestión de personajes y tramas argentinas, ¿no? Está Eva Perón, Cachafaz, hay varias, digamos, que tienen, digamos, connotaciones también argentinas. Según los críticos, Coppi sería uno de esos escritores extraterritoriales, pero no solamente porque adoptó otra lengua para escribir, sino porque su obra misma muestra cierta incomodidad, no solamente con la lengua, sino en todo el desarrollo de la obra. Aunque Coppi haya incursionado en varios estilos artísticos, como el dibujo, la dramaturgia, la narrativa, en donde más se destaca es en el teatro, donde resulta, digamos, en el punto en donde encima nosotros, que nos compete esto, nos resulta más importante abordarlo, ya que las problemáticas de la identidad, del género y del cuerpo se encuentran en su obra en estrecha relación con una concepción específica de teatro. Su teatro es influido por Beckett, muestra personajes incomunicados y por otros autores clásicos que también vamos a ver en la entrevista que tuvimos con Tatiana, ahí, digamos, nos hizo pensar también en otras influencias de teatro clásico. Muestra personajes incomunicados, fundamentalmente inestables emocionalmente, ¿no? Sus ficciones están pobladas de sujetos no hegemónicos, personajes que ocupan los márgenes en general de la sociedad. Coppi pone en escena
figuraciones disidentes, ¿sí? Que salen de esa cristalización identitaria del tipo binario. O sea, todo el tiempo en sus obras hay algo de esto y toda la cuestión con el cuerpo. No solamente las identidades de los sujetos son las que aparecen como inestables en Copy, sino también el mundo representado en sus obras, ¿no? Que se muestra como cambiante, caótico, ¿no? Esto que se ve claramente en la obra, en la puesta en escena de Le Frigo. Quizá el recurso teatral más importante o más notorio en Copy es el travestismo escénico, que fue utilizado en diversas puestas en escena de su obra. En algunos casos, previéndolo él mismo, y en otros, aceptando las sugerencias de su director, de quien dirigiera la obra, ¿no? Su decisión del director. Se trata de un recurso, el travestismo, digamos, que está ligado a la teatralidad en su sentido más preciso. El disfraz que porta el actor genera un juego cuyo efecto se debe a eso, que en el diccionario de Pavis encontramos como ese desdoblamiento visualizado del enunciador, el enunciador entre el personaje y el actor. En su obra, el travestismo aparece como una parodia de lo femenino. Maquillaje, pelucas, gestos exagerados, que no buscan hacerse pasar por mujer, sino exhibir, no buscan hacerse pasar, digamos, por mujer, sino exhibir justamente la cuestión de la disidencia, ¿no? O sea, del artificio teatral. La disonancia se produce entonces en las obras de Copy entre el cuerpo y la superficie que lo recubre. También veremos cambios de identidad que obedecen a ese mismo peso que el travestismo tiene en su concepción del teatro. No solo por la aparición de personajes travestis propiamente dichos, sino por una consideración de la identidad de los cuerpos como un constructo, digamos, ¿no? Esto que les decía, más allá de la cuestión binaria. Podemos decir que Copy no usó al travestismo solo como disfraz. Para él era un dispositivo teatral, político y poético para dinamitar identidades fijas. Daniel Link, escritor, ensayista, crítico y catedrático argentino, en su libro La lógica de Copy, se ocupa del teatro y la escritura de Copy desde la teoría y el género, desde la teoría, el género y la disidencia. Y nos dice que en la obra de Copy nos encontramos con una ética y una estética transexual, transnacional, translingüística, fuera de toda sexualidad definida, pero también de toda identidad nacional y de toda lengua, ¿sí? Link no lee a Copy como teatro del absurdo ni como provocación queer. Su clave es la lógica. Copy arma un sistema propio donde el sentido se produce por repetición, velocidad y travestismo de los signos. Link afirma también en este libro que en Copy el cuerpo escribe y la escritura hace cuerpo. La enfermedad, la muerte, la soledad, la euforia, el SIDA, del cual Copy murió en 1987 de esta enfermedad, no son temas en su obra, sino que es un régimen de enunciación, o sea, están en cada una de sus obras. Bueno, antes de pasarle la palabra a Carla, y que nos va a adentrar en la obra y demás, me gustaría hablar un poquito de este título que pusimos, ¿no? Tragedias trans. Nos preguntamos si hay algo trágico en lo trans. Comencemos preguntándonos qué es lo trans para nosotros, digamos, ¿no? En el diccionario, trans es un prefijo de origen latino que significa al otro lado de,
a través de un lado al otro, más allá, y que atraviesa. Cuerpos que cambian, mutan, atraviesan, van de un lado al otro. Por otro lado, si hablamos de trans, esto nos remite a la cuestión de las identidades sexuales y a la controversia sobre el género. ¿Levantaste la mano, Cari? No. Ah, ok. Como sabemos, el género no es una noción psicoanalítica en sí misma, ¿no? Tanto para Freud como para Lacan, no se trata de la diferencia sexual anatómica en términos hombre-mujer, sino que se trata de la sexualidad, de la sexuación, de la asunción de la sexuación, del goce, ¿no? Del goce sexual para cada quien. La sexualidad para el ser hablante abordado desde el psicoanálisis es siempre un impas, o sea, no hay una cuestión determinada, ¿no? Es siempre un impas, desde Freud hasta el último Lacan. Sin embargo, la cultura occidental ha tomado relieve la cuestión del género actualmente, y bueno, y cada vez más sujetos contemporáneos descreen de las normas sociales y de los roles previamente establecidos. Existe un gran espectro de identidades sexuales fuera del binarismo, que no se identifican ni con un hombre ni con una mujer. Se dice que el género es fluido, es neutro, en donde pareciera que se rechaza el cuerpo sexual o esa característica del cuerpo sexual que a cada uno le tocó en suerte. Se habla de haber nacido, en algunos casos, ¿no?, en un cuerpo equivocado. Y pareciera que esa es la tragedia, la falla, el error. Lacan nos habla del error común del transexual, ¿no? Refiriéndose al transexual. Eso es un tema en el que no nos vamos a meter en esta clase porque no es de lo que se trata la obra. Para los que le interesa, digamos, está en el seminario 19, esta cuestión, esta referencia de Lacan. Pero lo que sí vamos a afirmar, o podemos afirmar, es que para los seres hablantes se tratará siempre, en cada caso, de hacer de la sexuación del género una invención, un bricolage, una solución, que siempre es única, diferente, singular y va más allá de las normas. Entonces, como les decía, hoy trabajaremos a Le Frigo, una obra que nos permite pensar desde el teatro esta pregunta de si hay algo de lo trágico en lo trans. Quisiera aclarar que es fundamental diferenciar al transexual del travestismo. En el travestismo, la relación con el falo se torna imperiosa. Hay una sobreinvestidura fálica, ¿sí? El travesti, digamos, siendo hombre disfrazado de mujer, busca al partener con su falo escondido bajo sus ropas. Es decir, que no escamotea el encuentro sexuado. En cambio, el transexual, en el caso aquel que exija la intervención quirúrgica, al no falicizar el órgano, se le torna un obstáculo. Para darle la palabra a Carla y terminar, quería contarles que hace un par de años trabajamos este libro de Eric Martí, que se llama El sexo de los modernos, pensamiento de lo neutro y teoría del género. En este libro Martí discute la figura del travesti, entre otras cosas, pero digo la figura del travesti en la teoría francesa, con los filósofos Deleuze, Barthes, Genet, contra versus la teoría norteamericana del travesti de Butler, ¿no? Para este autor, no voy a desarrollar eso ahora tampoco, la teoría de Butler habla más del drag queen, y Martí, con la teoría francesa, más de la cuestión del travesti, que es del lado de donde quedaría Copy, del lado de Martí, ¿no? Entonces les decía, sostiene que el travesti es un sujeto sin genitalidad, un sujeto que ha logrado liberar el cuerpo de la tragedia del significado genital como su sentido oculto y dominante, como debajo de las cosas,
El cuerpo travestido es el lugar de un desarreglo radical de las referencias naturales del sexo, pero también el marco del develamiento de una verdad del deseo, sometido a la soberanía absoluta del falo. Y en eso se basa la teoría de lo neutro. Daniel Link, en su libro, al que me refería anteriormente, afirma que el travestismo de Coppi está del lado de lo que Eric Martí sostiene como lo neutro. El travestismo no funda identidad, sino más vale la disuelve. Bueno, ahora sí nos metemos directamente en la obra y le paso la palabra a Carlita, a Carla Leonardo. Chicas, está Raúl Algán, entró, digo, para si lo quieren saludar. ¿Qué tal? Encantada. Hola, sí, bienvenido O Raúl, gracias, Santiago, gracias porque por estar. Después, Santiago. ahora voy a hablar yo que voy a introducir la obra de Copy, luego vamos a pasar el video donde tuvimos la entrevista con Tatiana Santana y por ahí abrimos para conversar un poco con Santiago Algán. Bueno, comienzo entonces. Eh, Bueno, que se represente Copy en Argentina es de por sí todo un acontecimiento. Se trata de un historietista y dramaturgo nacido en Argentina que forjó la mayor parte de su obra en Francia cuando su familia tuvo que exiliarse en los años 50. Y aún con el regreso de la democracia en los años 80, fue todavía resistido por la moral cultural de la época que no estaba todavía preparada para la irreverencia que significa su obra respecto del realismo psicológico tradicional ni para su posición abiertamente homosexual. Cachafaz, del mismo autor, en el año 2013, y el productor Raúl Santiago Algán realizan una apuesta fuerte al llevar la escena Le Frigo. Es una obra de Copy de 1983. Hilarante y grotesco sobre un trasfondo profundamente dramático. Copy la escribió en 1969 y se representó por primera vez en París en 1970, interpretada por él mismo. Pues, después de mayo del 68, el teatro parisino estaba muy abierto a propuestas experimentales, y allí Copy pudo desplegar su escritura radical, combinando humor negro, violencia y ruptura de convenciones. La obra tiene como protagonista a un personaje perteneciente al universo trans, un travesti, lo cual introduce ya la visión vanguardista de Copy en su momento. En este punto, la obra es elocuente para poder discriminar 4 registros diferentes. Por un lado, el sexo biológico, por otro lado, el género al que se adscribe en relación con los hábitos y costumbres definidos por la cultura de cada época. En tercer lugar, la elección de objeto de amor. Y en cuarto lugar, la sexuación, que implica la posición de goce sexuada más allá de la biología y del género. En Le Frigo se trata de un personaje que conserva los atributos biológicos masculinos, que se viste y que adscribe desde el género como hombre y como mujer, que se vincula sentimentalmente con hombres, pero cuya posición sexuada es femenina. Pues Madame L tiene una particular relación al amor, a las palabras, diría mejor a la musicalidad de las palabras de amor, lo cual se desprende de las canciones melódico-románticas que canta, incluso donde el amor apuntaría a anclar algo del desvarío del ser. Se trata de un modo de gozar del que también da cuenta la equivocidad homofónica del L, que es ella y al mismo tiempo la letra L que la nombra. La obra puede sintetizarse como sigue. Una Madame L, que está interpretada por Manu Fanego, ya entrada en años, se ha retirado de la vida pública del mundo de la moda
para dedicarse a escribir sus memorias. Y como regalo de su cumpleaños número 50, recibe de parte de su madre una heladera. De ahí el título. En una suerte de duermevela onírica, viaje alucinatorio producto del consumo de drogas o crisis psicológica, recibe la visita de varios personajes de su vida, como su mucama, su chofer, un detective, un viejo amante, su editor, su madre y su psiquiatra. Se trata de una pieza que se presenta bajo la apariencia del tono del humor hilarante y corrosivo desde la crítica a la moral sexual cultural de la época, con un Manu Fanegu que realiza un despliegue escénico descomunal desde la disposición corporal y vocal para dar vida a los diferentes personajes sin nunca caer en lo caricaturesco o burlesco, pero que resulta al mismo tiempo un humor incómodo por su trasfondo profundamente melodramático. La puesta en escena acompaña adecuadamente a Madame L, desde el efecto de la máquina de humo, que de entrada ya nos sitúa en una atmósfera de realidad, del desvestuario en los percheros, en la escena y la música. Ambos puntúan los cambios de personaje y de los estados anímicos. Y también es bastante notorio el predominio del color rojo en el mobiliario, especialmente en la inquietante heladera que ocupa el centro del escenario, que aporta el tono melodramático. Tomando este último punto, me interesa situar algunas cuestiones. En la tragedia clásica, el héroe es alguien perteneciente a la nobleza, sometido a un orden superior, el de los dioses o el destino, al cual la amartía, esto es, el error moral, lo lleva a colocarse en oposición a dicho orden. Y la tragedia clásica apunta a producir un efecto catártico de los afectos de la compasión y el temor en el espectador. En cambio, en la tragedia contemporánea, el héroe es un personaje de extracción social común que porta una mancha de origen o moral, en este caso la elección de una posición sexuada que no se ajusta a la norma heterosis, por la cual entra en conflicto y es incomprendido por la familia y o la sociedad, lo cual lo conduce a una crisis existencial y a realizar ciertos actos que apunten a la purga o a la redención respecto del estigma que porta. Efectivamente, en Le Frigo vemos que Madame L ha sido rechazada por su padre, que su madre abusa económicamente de su vieja fama pidiéndole dinero para sostener su vida y sus propios vicios, ha sufrido humillaciones y vejaciones por parte de sus amantes, que la industria del espectáculo y la moda la han segregado debido a su edad, ya que ha perdido la juventud como valor de mercancía, y que incluso ciertas lecturas de las terapias actuales, sí, la desubjetivizan, toda vez que reducen lo trans a la psicosis o al trastorno medicalizable. Si las cosas, la obra que comienza con un tono jocoso y casi ligero se va cargando y espesando emocionalmente, virando hacia la oscuridad, pues nos damos cuenta que Madame L se encuentra profundamente sola y que busca imperiosamente ser amada y alojada, lo cual la conduce a una crisis existencial por la cual llega a pensar en poner fin a su vida, cuando fracasan los recursos para paliar el dolor de existir, como las drogas, o para reivindicarse y reintegrarse socialmente, como podría ser la escritura de sus memorias. En este punto, su reducción al lugar del desecho sociofamiliar, que la adicción a las drogas sintetiza como un paradigma del consumidor consumido, puede leerse con las claves de la época contemporánea, en tanto el capitalismo y los lazos familiares atravesados por él solo valorizan al individuo identificado al lugar de la mercancía o la productividad, mientras que rechaza las cosas del amor. La encerrona subjetiva trágica se metaforiza en la imposibilidad de Madame L de salir del departamento, pues la mucama, o bien ella misma, se ha tragado la llave.
Y también se metaforiza en esa ominosa heladera, que más que regalo como signo de amor, vehiculiza el estrago materno, acercándola al ataúd en ese sueño final que realiza Madame L junto a sus amigos imaginarios, la rata y el zorro alucinados. Aquí es válido poner esta obra en relación con el personaje de Tiresias y con Saraos Uranistas de Juan Serrauch. En cuanto a Tiresias, podemos decir que representa al personaje LGTB+ en la tragedia clásica. Es uno de los célebres adivinos de la ciudad de Tebas, era ciego desde joven y existen varias versiones acerca de su ceguera. En la última versión, narrada por el autor latino Ovidio en su obra Las Metamorfosis, Tiresias sorprendió a dos serpientes apareándose. Las separó matando con su bastón a la hembra y a raíz de esto se convirtió en mujer. 7 años más tarde, Tiresias volvió a ver a las mismas serpientes en las mismas circunstancias. Volvió a golpearlas con su bastón para separarlas, matando a la serpiente macho, y al hacerlo se convirtió nuevamente en varón. Esta experiencia única hizo que Zeus y Hera recurrieran a él como árbitro en una discusión sobre quién experimentaba más placer sexual, si los hombres o las mujeres. Cuando Tiresias afirmó que el hombre experimenta una décima parte del placer que la mujer, Hera, indignada por haber revelado su secreto, lo castigó dejándolo ciego. Zeus, sin embargo, le otorgó el don de la profecía y una larga vida. El significado esencial de la figura de Tiresias reside en su papel de mediador. Por sus dotes proféticos, media entre los dioses y los hombres. Por su condición andrógina lo hace entre hombres y mujeres. Y por la excepcional duración de su vida entre los vivos y los muertos. Como vemos entonces, hay castigo de los dioses por la impertinencia, pero también compensación y un papel social que cumplen en el colectivo que lo sostiene. Por su parte, Saraos Uranistas también trabaja la discriminación y segregación que sufre el colectivo LGTB+ desde el humor. Pero en cambio, la respuesta al estigma social es la organización colectiva, el arte y por ende un horizonte de utopía social que se encuentra preservada. Es en este sentido interesante pensarla, acaso relacionada con el clima social previo a la pandemia, que sería deseable recuperar, mientras que Le Frigo parece dialogar y encuentra su plena resonancia con nuestro presente post-pandémico y de tono más apocalíptico, en tanto que las disidencias sexuales, la organización colectiva y el arte se encuentran amenazados por los discursos de odio y por el funcionamiento de políticas represivas. En esta línea es que podemos decir que Le Frigo no nos propone una catarsis de los afectos como la tragedia clásica, sino que invita a una reflexión crítica respecto del acto trágico, que no es lo mismo que la dimensión trágica de nuestra existencia en tanto finita. La reflexión respecto del acto trágico está ligada justamente a cómo las políticas sociales y económicas neoliberales que destruyen el tejido social, especialmente en colectivos vulnerables como el LGTB+, pueden justamente empujar hacia dicho acto trágico. Un gran acierto de dirección a cargo de Tatiana Santana, tratándose de un protagonista que rompe con el binarismo de género, es la elección de un intérprete con características andróginas como es Manu Fanego, que no solo cumple con el sic du rol, sino que demuestra versatilidad para moverse en diferentes registros. También está muy bien plasmado el estallido del género con los pases de un personaje a otro que no se presentan claramente delimitados. De ahí que en varias ocasiones Manu Fanego está vestido con la mitad de dos vestuarios que representan a dos personajes diferentes que se presentan así en simultáneo. Y siguiendo esta línea de la ruptura de los géneros, es un acierto de la puesta en escena
la ruptura que la obra establece con el textocentrismo psicológico mimético desde el teatro postdramático. El drama permanece, pero ya no es el centro. De ahí que se incorporen elementos de la danza, del canto, de los títeres, del clown e incluso de la performance queer al mismo nivel que el texto. También puede apreciarse un corrimiento respecto del realismo psicológico, en el cual el personaje representa un tipo psicológico definido. Madame, en cambio, pueden pensarse más bien como una suerte de arquetipo o de presencia que es atravesada y habitada por la otredad, por una polifonía de voces otras que rompen con el yo como un piedrazo en el espejo de la mímesis. Esto permite que la obra sea mucho más que la narración clásica de una historia y que devenga una experiencia capaz de resonar en el cuerpo del espectador, produciendo risas, angustiosa incomodidad o llanto conmovedor. Y además diversas lecturas, como el estallido del binarismo de género, la escisión psíquica y las personalidades múltiples, el viaje alucinatorio por consumo de drogas, la rememoración bajo el modo de la ensoñación, o incluso la cuestión misma de la actuación. Pues ¿qué otra cosa hace un actor sino habitar y encarnar diversos personajes? Bueno, hasta acá y ahora podemos dar lugar a la entrevista con Tatiana, si les parece. Tatiana, gracias por estar con Ya viene, ya viene. Cuestiones técnicas, tecnológicas. Ahí está. Tatiana, gracias por estar con nosotras. Bueno, en principio, yo te quería preguntar un poco por qué elegiste a Copy y en particular esta obra de Copy dentro de toda su obra, por qué le fregó, cómo surgió eso. Bueno, a Copy lo elegí hace muchos años en mi vida, es un autor que me atraviesa desde la adolescencia casi, así que digamos que es alguien que siempre me interpela y creo que siempre está interpelando a la gente, ¿no? O sea, de alguna manera u otra, su obra es como extemporánea, ¿no? Dialoga con todos los tiempos. Eh, y bueno, y Le Frigó es una obra que quería hacer hace muchos años y no encontraba la oportunidad y también siento que las cosas se dan cuando tienen que ser, ¿no? En el momento en que tienen que ser, siento que hace como 7 u 8 años que la quería hacer cuando ni bien terminamos con la temporada de Cachafaz, que fue la primera obra que yo hice de Copy, se me ocurrió hacer esta obra que es radicalmente distinta a Cachafaz, porque Cachafaz es coral, ¿no? En un contexto que nada que ver, y bueno, esta como habla de una intimidad, de una persona sola en su casa, con un montón de fantasmas o cuestiones que la atraviesan. Y bueno, siento que gracias a Santi, a Raúl, o Santi, como quieran llamarlo, que va a estar presente, la pude hacer porque se la presenté, veníamos diciendo que queríamos hacer algo, él me la presentó y me dijo que sí, así que es un productor arriesgado, creo que Copy necesita de eso, ¿no? Necesita de gente que se arriesgue, de gente Claro. que quiera contar estas historias de la manera que la cuenta él.
tan cruda y tan, Sí. digamos, sin pelos en la lengua. Y no todos los productores se animan a eso, así que Santi es un arriesgado, gracias que existe. Qué bueno. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ya nos contará Santi después estas cuestiones. Y vos, si tuvieras que definir a la obra, ¿no? A Le Frigo, digamos, ¿qué tipo de teatro, qué tipo de obra dirías que es? Es una tragedia. Ujú. Sí, a mí me gusta cómo Copy define a Cachafaz, por ejemplo, que la define como tragedia bárbara en 2 actos. En esta diría que es una tragedia más refinada, ¿no? No es bárbara, es refinada. Claro, claro. En un solo acto. Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Impresionante esto de Manu, digamos, ¿no? De Manu Fanego, cómo desarrolla ese personaje. Hablábamos antes con Carla esto de que, según lo que tenemos entendido, por ahí cuando Coppola actuaba, entraba y salía Sí. de la escena. Incluso están las didascalias de la obra, que sale de escena y vuelve. Hay muchas cosas que pasan en off Ajá, que hemos decidido ponerlas a la vista maravilloso. todo el tiempo. Como la obra también tiene un planteo donde enuncia constantemente que estamos en un teatro, ¿no? Sí, sí. No te deja claro eso. Entonces, como, bueno, está todo a la vista, ningún problema, digamos, los cambios son a la vista, salvo uno, el de Goliata, que bueno, porque necesita que Goliata entre, Sí, ¿no? Hay sí, como sí. otro juego ahí, más de sorpresa también, que Goliata es la sirvienta. Sí, sí, sí. El resto son todos a la vista, porque, bueno, creo que el juego es, ¿cuál es el límite entre el teatro y la realidad? ¿No? Ajá. Creo que Copy juega con eso. Al enunciarte todo el tiempo, estás en un teatro, creo que te estás jugando con eso de, bueno, ¿y cuán distinto te parece esto a lo que vos vivís en tu intimidad? Claro. ¿No? ¿Cuáles son los límites de la intimidad? Sí, sí. También. ¿Cuán atravesada está nuestra intimidad por lo que pasa alrededor? ¿No? Por todas las personas que se vinculan, que nos afectan, digamos. Este Claro, los personaje, afectos, las emociones. la tragedia de este personaje tiene que ver justamente con no haber sido aceptada nunca, ni por su madre, ni por su padre, ni por la sociedad, ¿no? Claro. Ni por la gente que trabaja con ella, siempre la está cuestionando, la está sexualizando, Sí. o la están disminuyendo, nunca le dieron oportunidades de desarrollar algo más del pensamiento, ¿no? Entonces, esa tragedia que ella vive en su intimidad, ¿la vive en su intimidad? Claro. ¿O está todo el tiempo con los fantasmas que la rodean, ¿no? Que le provocan esa misma tragedia? Yo creo que esa es la gracia, digamos. Bueno, está interesante también esto que planteabas, ¿no? Claro, lo de hacer el cambio de vestuario que esté a la vista, ¿no? En vez de que suceda tras bambalinas, dejarlo a la vista en una obra también donde el travestismo tiene como una presencia como muy importante. Me parece que es un acierto interesante de la puesta en escena, decidirlo hacer con esa lógica, ¿no? Está bueno que, no sé, como que lo hayan pensado así. Sí, es ¿no? Porque como un cambio de piel que hace ella también constantemente, y creo que es como una nena jugando también, ¿no? Jugando a ser distintos personajes, como bueno, en lo que tiene en la casa, agarra lo que tiene ahí y de, ay, ahora me he visto de detective y ahora juego a que soy la sirvienta, y ahora, ¿no? Como es un juego también. Entonces también está bueno. Y que el teatro mismo es un juego. Y el teatro. Claro, claro. Tal cual. Un juego que toca la vida, digamos, la intimidad, la vida, y que por eso produce ese efecto en los espectadores, digamos, ¿no? Porque hay como esa cosa donde... Sí, porque ¿por qué necesita ella jugar a eso, no? Y realmente a mí me parece que lo más triste que tiene es que ni siquiera se permite en su fantasía ser feliz, porque todas sus fantasías son tristes, salvo al final, donde encuentra la paz, de alguna manera. Todo el resto de las fantasías son violentas,
¿no? Sí, sufrimiento. Sufrimiento, Ujú. gente que la cuestiona, que la denigra, ¿no? Ni siquiera puede soñar con otra cosa. Ujú. Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Y cómo fue que llegaron a Manu Fanego? ¿Cómo me lo Bueno, pensaron? ¿Quién se los, eh, cómo fue? no, fue una idea de entre Santi y Mía reunidos ahí pensando ¿A haciendo quién lista, ¿no? convocar? A quién Claro. llamamos. Y Manu nos pareció que era la persona indicada porque se necesitaba mucha plasticidad, mucha plasticidad emocional también y algo muy de alguien que se permita viajar entre la comedia y la tragedia constantemente, ¿no? Y romper todo el tiempo eso bruscamente. Ujú. Porque no es que hay un tiempo de desarrollo, No, no, ¿no? La no, cosa así esto. como pum, pam, y tienen que generar ese quiebre, ¿no? Ujú. Y bueno, y por eso llamamos a Manu, por suerte aceptó. Claro. Fuimos muy felices porque dijo que sí. Me ¿Habrían imagino. tenido alguna otra idea de algún otro actor? Estábamos entre Manu y otro, ¿no? Y nada, era como nuestra primera opción. Claro. Fue la primera opción. Buenísimo. Bien. Sí. Ujú. ¿Y el trabajo con él cómo fue? Bueno, la pasamos bárbaro, porque también jugamos un montón. Creo que también Copy tiene eso, como vos te tenés que mandar a tratar de encontrar los límites en ese desborde constante, ¿no? Porque no es que no existen, pareciera que no hay límites, pero hay un montón, porque para mí, él concibe la dramaturgia de un lugar muy estructurado, pero parece que no. Entonces es como encontrar ese juego de hasta dónde te está llevando, ¿no? Y hasta dónde es esto y hasta dónde es lo otro, ¿no? Como tratar de entender eso. Así que nos divertimos mucho jugando con esos, tratando de encontrar esos límites. eh, y bueno, y viendo cómo fue bastante fluido, digamos. Ujú. A mí me gusta trabajar mucho como dejando el espacio, o sea, tirar herramientas, ¿no? Para que se agarren de algo los actores, las actrices, y luego que salga su propuesta, que salga la esencia de la persona y trabajar con eso. Porque es nuestra materia prima, en definitiva. Así Obvio, que obvio, obvio. eso, Ujú. así fue. Sí, sí. Y, y pensás que este tipo, digamos, que Le Frigó representa o de alguna manera reversiona o reescribe algo de las tragedias clásicas, porque claro, como introduce toda esta cuestión de, ¿no? De lo, si querés, de lo trans, o de Sí. esto que cambia, que muta, que va de un lado al otro, digamos, ¿pensás que, que podría pensarse como una reescritura de algo de las tragedias clásicas o no? No lo había pensado. Sí, pienso que Copy es un autor muy leído, ¿no? Era una persona muy culta. Mm. Yo veo mucha influencia de él, de Tennessee Williams, de Lorca. Ajá. Incluso siempre tiene algún comentario que te hace pensar en algo, ¿no? De alguno de los mundos de estos autores. El tema de la locura, ¿no? La lobotomía que menciona, creo que tiene mucho que ver con Tennessee Williams. Después habla de cuestiones del tiempo, que tiene que ver con Lorca. Y, no sé, hay como una poesía Sí, que los conjuga. Si pienso en algo de una reversión, me tiraría más hacia ese lado, más que a los ok, griegos, pensaría en claro. algo de alguna tragedia lorquiana, ¿no? Ajá, Como este ajá. mundo de mujeres. Claro. Sí, está bueno. Tal No, cual. no se me hubiera ocurrido, pero es cierto que en las tragedias de Lorca las mujeres tienen mucha presencia, ¿no? Claro. mucha fuerza. Sí. Los conflictos con la madre, ¿no? Claro. Está bien, Siempre, que acá es central. siempre están, y en las obras de Copy siempre hay un conflicto con una madre. Mm. Y siempre las Sí, madres con la son muerte, mordaces, las madres claro, son extravagante, sí, y siempre con la muerte también, con algo del orden de la muerte, de la violencia, de la... Sí, y en esto que decía de los límites, del límite entre la vida y la muerte también está siempre en juego. Sí, Le da lo mismo la vida y la muerte, ¿no? claro. Como él, como que dice, no sé, Ujú. como algo también, otra religión, ¿no? No sé, como que piensa en algo que está ahí
Sí, y me quedé pensando en esto que cuando vos contabas esto, porque cuando nosotros la trabajábamos, pensábamos también en estos personajes, ¿no? Del final, estos personajes imaginarios de los cuales Madame L ¿no? Se toma y se aferra. Pensaba en esto, y qué interesante que vos contando en el armado de la obra hablás de esto del juego, como un recurso también, que frente a lo trágico, digamos, algo del orden, ¿no? De la ternura, de la comedia y de la ternura, algo del árbol del amor, que Sí, se vive. Poppy juega mucho con los animales, ¿no? Y eso es algo muy infantil, eso también, Claro. esto que lo mismo que decía de disfrazarse, digamos, jugar a disfrazarse. También juega con los animales a contar historias, digamos. Madame Mele se enamora de una rata, Claro. y las ratas también son muy importantes en la obra de Poppy. Y eso, como que creo que ahí está la ternura también, ¿no? En esto de que encontrarse con esa infancia perdida, pero nunca abandonada, y eso le da la ternura y la tragedia también, ¿no? Le potencia la tragedia porque vos la ves a ella en su nivel máximo de fragilidad en esos momentos. Tal cual, tal cual. Claro, pero ahí como está bueno, ¿no? Pensar lo que es algo del orden del juego y del amor, lo que permite un cierto sostén, Claro, ¿no? Sí, enlazar algo, claro, que no estalle. Sí, sí, y me parece también esa voluntad de ella de escribir, ¿no? Esa necesidad de dejar registro de lo que le está pasando, es lo que la sostiene. Mal, o sea, lo hace mal, no llega nunca a Claro, es hacerlo, ¿no? fallido. Sí, siempre está como la intención de, pero no lo termina, pero no importa, ella tiene esa voluntad de dejar registro, como de una trascendencia, ¿no? Y de a partir de eso intentar liberarse de todo lo que le pasa. Y eso lo hace a través del juego. Tal cual. Sí, Claro. que ahí se juega un poco lo que me decía de los límites entre la vida y la muerte, ¿no? El teatro mismo y la escritura misma como una manera de jugar con algo de esto. Sí. Bien. ¿Qué repercusión tuvo Claro. la representación de esta obra, tanto en el público en general como, no sé si tuvieron también repercusión respecto del público de la comunidad LGTB+? Sí, sí, todo fue buenísimo, buenísimo. La gente se ve muy atravesada por la obra, como que se ríe mucho y en un momento se dan cuenta de que se están, de que no está tan bueno lo que está pasando. Es que te pasa eso, te reís y te angustias, Sí. o sea, te pasan esas cosas, ¿no? Sí, y eso es lindo, como, digamos, es como que te permite hacer un tránsito que no es lineal, ¿no? Entonces, se agradece y además siempre la gente cuando ve una buena actuación disfruta, Sí. creo que le agrega placer a lo que están viendo, digamos, a todo lo visual, lo sonoro, todo, pero cuando está llega, además por una hora que hay una sola persona en ese lugar, cuando está llevado por alguien y viene una buena actuación, es como que te lleva solo, ¿no? Y bueno, así que eso, tuvo muy buena repercusión. Bueno. Habían pensado como primero en pocas funciones y después se extendieron. Vamos agregando, sí, de a poquito, así como que se van, ahora en septiembre tenemos 4. Ah, buenísimo. Agosto, septiembre, vamos a hacer los domingos a las 16. Ajá. Después que Sati pase bien el chivo. Pero sí, los domingos estaremos. Bueno. Y así vamos haciendo. Claro. ¿Y eso por qué lo pensaron así como acotado? Y es que en principio eran solo 4. Yo sabía eso, sí. Me acuerdo que eran solo 4 y que era como... Y era literal, no era una mentira, era verdad. Pero bueno, después como funcionó tan bien y la familia se entusiasmó y bueno, un montón de cosas que pasaron, es como que ampliamos los derechos básicamente, claro, ¿no? Porque es una cuestión legal. Sí. Como Coppi era argentino, pero escribió en Francia, su obra está registrada allá y entonces es como un autor extranjero. Claro. La lógica con él.
complicado. Por eso no se representa tanto tampoco. Claro, por Claro, eso por eso era es tan como, complicado. era como algo novedoso, y bueno, una obra de Copy se está, Sí. Y se aparte está en este representando. momento también, ¿no? Sí. Donde, en ese momento actual que estamos viviendo, Sí, traer esto también es como un desafío, sí, tal ¿no? cual. Sí, sí. ¿Y el picadero? ¿Por qué fue que ellos le dieron la oportunidad? No, ¿O? nos parecía que era un teatro acorde porque por el tipo de programación que tiene. Sí, Y tiene como ese público que asiste, que profesionales y Sí. gente joven, ¿no? Como bastante amplio, pero que iba acorde con Copy. Claro. ¿No? claro. Igual, para mí Copy, el teatro en general me pasa, pero con Copy particularmente, que tiene como esa cosa más intelectual, digamos, no sé cómo llamarlo. He comprobado muchas veces, me ha pasado mucho con Cachafaz y ahora también, que es súper popular, ¿no? Porque él tiene una forma de hablar que es muy cercana, no da vueltas con las cosas, esto no le da mucho rollo, no es que se pone a teorizar nada, ¿no? Es como no. la brutalidad, el cuerpo ahí Tal cual. expuesto, La visceralidad del la cuerpo. visceralidad total, y entonces eso lo entiende todo el mundo, digamos, no es que hay un público que va y otro que no, ¿no? Claro. A mí me encanta ir a hacer teatro a cualquier lado, y Copy resuena muy bien en cualquier lado. A todo el mundo le choca muchas veces, ¿no? Como hay gente que se horroriza. Claro, y que sale como diciendo, ¿y esto? ¿Cómo se come? Claro. ¿No? Exacto. Pero bueno, está bueno. Pero creo porque- que tiene que ver con eso, mami, que lo dice tan diferente que como lo aceptás o te haces la horrorizada, Sí, ¿no? sí. O te hace la que rechazás. Claro, te haces la que no conoces nada de lo que está diciendo. Nada de lo que está diciendo, que está diciendo Bueno. o sea, las pasiones, más pasiones de todos los seres Más humanos. humana. Obvio, Cualquiera, obvio. yo creo que cualquiera en la intimidad transita lo que le pasa a este Por personaje, supuesto. solo que a veces no se animan a Claro. reconocerlo, Ujú. ¿no? Sí, Pero sí. digamos, lo trans aparece en el sentido no solo de su género, de No. su identidad. Ella es trans en todos los sentidos, ¿no? Es una modelo que está queriendo escribir. Sí. Eso ya es trans también, ¿no? Eso. ¿no? Transita de un lado al otro, Sí. va de un lado al otro todo el tiempo, ¿no? Sí. De la vejez, o sea, del miedo a la vejez y de la pelea con la madre como si fuera, o sea, ¿entendés? Teniendo a la madre que Exacto. le chupa lo que ella consigue con el Claro. dinero, y bueno, que le viene a hacer el cheque, bueno, la pasión con el, o sea, nada, es verdad que es eso, ¿no? Transita de un lado al otro. Sí. Sí, por eso es interesante esto que te preguntábamos del vestuario, no más allá de que la obra, nosotros estuvimos investigando Copy y las distintas obras, bueno, como el travestismo también ocupa en Copy, en esto que vos decís, que lo trans no es solamente el transgénero, no es, sino porque de hecho nunca se deja de ver que él está vestido de mujer, pero que es hombre, ¿no? Esta cosa donde no se oculta. No se oculta nada, se muestra esa pluralidad. Incluso frente a su psiquiatra habla, Sí. se viste de hombre, Claro. y habla como hombre. Claro. Es muy... Sí. El miedo que le tiene a la psiquiatra me encanta. Siempre pienso en las profesionales de la salud mental que no se sientan ofendidas. No, Pero nada. que es muy interesante ese Obvio. juego porque juega con una fantasía que tiene todo el mundo también, con su psicólogo, su Obvio. psiquiatra, ¿no? Como esa entidad que no, vos no podés acceder a su intimidad, digamos, ¿no? Entonces, creo el hecho de querer tocarla, Claro. el hecho de lo que hace él, Querer ese romper momento con es esa él, distancia. todo el tiempo querer Claro. ir hacia su cuerpo, ¿no? Tiene que ver con eso, con esa fantasía de cómo te atravieso. Claro. ¿Por qué vos sabés todo sobre mí y yo no sé nada de vos? Claro, Tal cual, qué interesante. sí, totalmente, ¿no? Y sí, es como que representa esa figura de autoridad también, ¿no? Porque además está vestido como con una
ropa en ese momento de hombre, pero como una ropa, Sí. sí, medio, no la recuerdo exactamente. Y tiene una campera de cuero y Claro, un claro, sombrero y unos bigotes unos falsos. bigotes, Muy falsos. Sí, 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 sí. Y ella es un conejo, Claro. ¿no? Como, la tiene como escondida también y la saca a relucir cuando necesita que alguien lo cuestione, ¿no? Que alguien le esté diciendo como, Tal cual. vas por mal camino. Claro, como ese lugar de decir. Y a la vez él le dice, qué buena que es usted, ¿no? Siempre me da bola, siempre me ayuda. Escucha, siempre- claro, claro, O sea, claro. tiene esa contradicción con la psiquiatra. Bueno. Bueno, ahí compartimos la interesante charla que tuvimos con Tatiana. Así que bueno, Santiago, ya que ella nos dijo que así se te nombraba, bueno, ahora intercambiamos que nos gustaría escucharte, digamos, cómo fue para vos este tema de producir esta obra, ¿no? En este momento. Bueno, muchas gracias. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, sí, perfecto. Ah, genial, genial, porque estamos en montaje de Anastasia, del musical de Broadway, que lo vamos a hacer en el Astral, entonces me vine a la oficina, me cambié del celular, me puse en la computadora, pero escuché prácticamente toda la charla. Muchas gracias por el espacio. Eh, Ante todo, la producción de Copy para mí fue muy importante porque es un autor que Tatiana hacía mucho tiempo que quería hacer, como ella decía en la entrevista, y yo también, hay que decirlo. Lo que pasa es que muchas veces el trabajo de los productores es un trabajo eminentemente invisible. Es prácticamente imposible que exista un premio a la producción ejecutiva. No, diría Bourdieu, no hay posibilidad de codificar una estrategia de reproducción social de estas características. Bueno, yo porque mi tesis doctoral fue sobre producción escénica, entonces para mí Bourdieu es como muy cercano. Con lo cual, la producción de un material de estas características presenta para un productor la dificultad de encontrar su público objetivo. Esa es una de las razones por las cuales el Frigó necesita tener temporadas cortas porque no es un autor masivo, no es un autor que lleve a escena problemáticas que la gente quiera escuchar, porque yo podría poner un sillón, dos matrimonios peleándose por algo que le haya pasado al chico en la escuela, o puedo poner una familia disfuncional en escena, o puedo poner a una persona que hable rápido, hablar de la realidad política argentina, y voy a tener muchísimo público con capacidad para decodificar ese tipo de mensajes. Lo que le pasa a Madame L es espantoso en todo sentido, porque a mí una de las cosas que más me motivaba de producir esto es que es la dificultad de no caer en la caricatura vacía, cosa irónica porque Copy era caricaturista, ¿no? La mujer sentada Claro. afuera. ¿No? Es como el mismo. Y Tatiana, por ejemplo, siempre dice que Copy es como un duende que termina siendo como chistes. A nosotros nos ha pasado en todo el proceso de producción de convocarnos a tener reuniones y confundirnos de día, decir nos vemos en tal lugar y uno está en Belgrano y el otro en La Boca, con una cosa como muy espantosa que uno dice, no resiste un manual de producción. Y Copy es eso, en definitiva, la propuesta del autor es esa, tiene, como decíamos, ¿no? Las dificultades de que el texto no se transforme en una pantomima, que el público entienda cuándo reírse y cuándo no. Hay muchas risas nerviosas que son muy Tal lindas, cual. porque hay algo ahí del inconsciente que se despierta. Por ejemplo, la escena de la madre. Seguramente si la han visto la recordarán particularmente porque es absolutamente corrosivo lo que hace la madre con Madame L. Y yo recuerdo estar en la platea viendo el espectáculo y personas reírse cuando porque mataste a tu padre, ¿por qué? Porque te sodomizaba. Y la gente muerta de la risa. Yo creo que ahí hay algo que a mí como productor, que me gusta mucho el riesgo, bueno, estoy produciendo un espectáculo de Broadway en el Astral y es absolutamente riesgoso,
hay algo de eso que me conmueve en algún punto. Ujú, ujú. Sí, sí, tal cual. Carlita, querías, Carla, Sí, ahí. acá estoy. ¿Cómo, Santi, los rubros técnicos, ¿no? Porque tienen como mucha relevancia, no solo es el texto, sino todo lo que es el vestuario, la iluminación, la música. ¿Cómo trabajaron esos elementos? No sé si puedes contar un poco algo de Sí. eso. Mira, Carla, eso para mí fue particularmente interesante. Sandra, cuando mencionaba Pavís, Pavís justamente trabaja la idea de lo espectacular, del texto espectacular. Nosotros sabemos que existe un texto literario, un texto dramático, que es el que el autor o la autora vuelca en palabras, y el desafío que tiene el director es transformar ese texto dramático en un texto espectacular. Ahí es donde entran las áreas como vestuario, luces, esto que mencionaban del color rojo, creo que lo decía Carla, ¿no? El color rojo fue una Sí. decisión de Tati, que hay una psicología del color atrás de eso. Hay decisiones que uno con el diario del lunes puede analizar y decir, bueno, qué bien haber elegido una sala como El Picadero, qué bien que una persona como Sebastián Blutrach, que es el programador, se haya hecho eco de esta propuesta. A mí muchas veces me pasa cuando llevo adelante procesos de producción que digo, ¿cuál será el programador que puede llegar a entender esto? Por ejemplo, ahora tenemos en cartel La Diabla de Emiliano Dionisi, que estrenó Mm. oportunamente en el Cervantes el año pasado y lo estamos haciendo en Timbre 4. Y es muy difícil porque es una medium que está dando una conferencia y de repente se le aparecen fantasmas y empieza a hablar con esos fantasmas, una especie de conferencia performática. Con Le Frigó, la gran dificultad que tuvo Tatiana y que a mí me tocó acompañarla desde la producción es cómo darle materialidad a un texto que carece de materialidad, porque justamente está todo en el terreno enunciativo. Nos contaba Emiliano Damonte que el germen de esta propuesta de copy tiene que ver con... Emiliano Damonte es el sobrino nieto, es quien junto con Sí. Federico Botana manejan los derechos. Nos contaba Emiliano que esto surge de una beca que gana Copy en el 82, si no me equivoco, eh, y que Copy agarró esa plata y se mandó a hacer vestuarios. Un año después lo llaman de la fundación y le dicen, señor, usted tiene que rendir la beca que le otorgamos. Y el tipo pone los vestuarios y empieza a escribir viendo los vestuarios. Esa condición postdramática que tiene que ver con eso. Y claro, para uno como productor, la producción escénica es en esencia un trabajo de mediación. Uno tiene que estar mediando todo el tiempo entre la necesidad artística, los requerimientos técnicos y económicos y lo que después el público va a terminar entendiendo. Porque Ujú. si no, yo, por ejemplo he ido a Medellín a dar talleres de producción y recuerdo a los teatristas de Medellín pelearse. No, porque lo que haces vos no lo entiende nadie, porque es tan críptico lo que vos escribiste que después terminamos haciendo teatro para nosotros mismos. Y Copy tiene un público de nicho, que somos los académicos, que es la colectividad LGBTIQ+, que tiene que ver también con algo que a mí me conmueve de Madame L, que si bien está atravesada por esto del falo que decían hace un rato, ella quiere escribir sus memorias. Y a ella Mm. la llaman para ser modelo en Japón. Y ella dice, no, pero yo me retiré del modelaje. Esa cosificación a la cual es empujada todo el tiempo, a mí me resulta extremadamente conmovedor porque los que venimos de la periferia, yo soy santafesino y yo siempre digo que si en Santa Fe existiese el teatro que hay en Buenos Aires, yo no me hubiera venido a Buenos Aires. Tenemos que estar todo el tiempo presentando credenciales. Eh, y ella lo intenta toda la obra y no lo logra. Y esas credenciales daría la sensación que es la necesidad de ser querida en algún punto, según al menos Tal la cual. lectura tal vez Sí, sí. superficial que yo pueda hacer con mi Bueno, mirada. Y eso me parece que está bueno poder volcarlo en el escenario, porque Buenos Aires es una de las plazas teatrales más grandes de Iberoamérica, y es una pelea que los productores pequeños damos todo el tiempo con los productores grandes. ¿Qué presencia hay de dramaturgos y dramaturgas argentinas en la calle Corrientes? claro. Y bueno, y Copy tiene la particularidad de que
los que gestionan sus derechos no terminan de entender lo difícil que es hacerlo. Entonces, ha sido realmente una patriada en el sentido de que yo personalmente saqué un préstamo para hacer esta obra, estoy endeudado los próximos 5 años, se la vamos a seguir haciendo hasta que el público diga basta. Ahora el 14 de septiembre vamos a hacer una función en el Teatro Devoto. Después, como decía Tatiana en el video, vamos a volver a hacer funciones en el Teatro Picadero los sábados, los domingos a la tarde, pero se agota. Son 6, 7 funciones y hay que guardarla, otras 6 o 7 y hay que guardarla, porque la matriz del espectáculo es un poco esa. Claro. Bueno, muy interesante, muy interesante. La verdad que también nos encantó, por ejemplo, cuando Tatiana, nosotros le preguntábamos esto de, de la influencia, de si se trataba de una tragedia, ¿no? Clásica, qué cosa, que si pensaba cuál era la relectura, y nos introdujo en esto de los autores clásicos, ¿no? Como Tennessee o como Sí. en relación al drama con la madre, con la muerte, pero bueno, quizás por ahí hay gente que quiera intervenir para que no hagamos, no seamos nosotros los únicos en conversar. Así que si quieren alguno hacer alguna pregunta, intervención, algo de lo que les interese charlar, están abiertas. Levanta la mano, los vemos, o le avisa a Karina, que Karina maneja eso, y les damos la palabra. Genial. Bueno, mientras se van preparando Sí. con alguna pregunta, hay algo de lo que decís, Sandra, que es real, y es que en las tragedias los finales son inevitables. Justamente para mí la Mm, condición trágica es que nuestra heroína intenta hacer todo por no cumplir con su destino fatal y no puede. ujú. A mí me parece, Jorge Dubati, por ejemplo, cuando analiza la idea del acontecimiento teatral o del convivio, Sí, eh, la- sí. es innegable que para que exista ese acontecimiento tiene que haber una persona con una intencionalidad poética y una persona que expecte. Yo recuerdo ahora que falleció recientemente Brandoni, había una nota que a él le hacían cuando hacía Parque Lesama, que él decía, eh, le decía una nota de La Nación, él decía, y bueno, el teatro lo hacemos los actores, decía él, ¿no? Que a Dubati le diría, bueno, y los espectadores también. Claro. Yo me asomaría y le diría, el teatro lo hace el actor, la actriz y el espectador, espectadora, pero el espectáculo lo hacemos todos, desde el boletero, el productor, el escenógrafo, el vestuarista, actualmente los agentes de prensa, los community managers, eh, y la producción escénica producir espectáculos es una actividad absolutamente solitaria, absolutamente ingrata, pero muy placentera. Muy, Ujú. muy, muy placentera porque uno lo ve en el espectador. Yo tengo la hipótesis que yo hace 15 años que hago producción escénica. Al principio yo decía, mi trabajo es instrumentar los medios para que el artista cree. Y últimamente me he dado cuenta que uno trabaja para el espectador más que para el artista. Porque claro, el que recibe el aplauso es el artista, pero lo recibe en nombre de Mm, todos. Así que hay algo ahí de eso del tal espectador, cual. lo que también mencionabas, una ciudad como la Mm. nuestra, según el informe de ADET, el año pasado se vendieron 4.500.000 entradas, pero si ustedes leen el libro Gente de Teatro de Carolina González Velasco, en 1919 se vendieron 4.500.000 entradas en una Buenos Aires donde habitaban 300.000 personas. O sea, Impresionante, impresionante. yo cuando leí ese dato, ahora estoy escribiendo el libro de los 100 años del Astral, que el año que viene cumple 100 años, y cuando me topé con ese dato fue como, ¿qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Porque la gente va a ver lo que los productores producen. Pero no, Mm, porque yo me acuerdo que los productores peleaban, no, yo produzco lo que la gente quiere ver. Y no, porque es uno el que decide hacer A o hacer B. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una reflexión ética sobre el hacer. ¿Qué tipo de obras elegimos? Si nosotros elegimos en manada los vodevils franceses de los mm. 80, y bueno, vamos a seguir teniendo un Martín Bossi que vos lo ves y es como si vieras a Darío Vittori. Si no le han ido a ver a la Cena de los Tontos,
es recordar, recordar a Darío Vittori. Eso me parece que es interesante también, poder plantear como una ética del hacer. Tal cual. Ujú. Sí, sí. Bueno, alguien ¿Tienen, va a romper el alguno hielo, tiene alguna? ¿no? Alguien rompe el hielo. Alguien rompa el hielo. Si no, seguimos hablando nosotros. Dale, Carla. A ver, Carly, no sé, ibas a estaba decir viendo a algo. ver si alguien quería tomar un poco la Ah, palabra. ah, Aprovechenlo porque además creo que es una de las pocas veces que hemos tenido un invitado desde el lugar de la producción, con lo cual producción. a mí me resulta interesante, un poco en la línea de lo que vos decías, que en general no tienen mucha visibilidad y está bueno también que podamos conocer cuál es la tarea de un productor, ¿no? Y que está interesante lo que vos decías, que vinculándolo con el público, porque en definitiva vos das las Claro, herramientas para que ese producto pueda llegar al público. O sea que tu trabajo es fundamental y está bueno que se visibilice. Eh, bueno, no, surgió así la posibilidad de invitarte y la verdad que yo estoy re contenta de que puedas, puedas estar, puedas plantear tu mirada, ¿no? Porque creo que muchas veces hemos tenido la mirada del productor. Eh, y bueno, sí. eh, Incluso, El- incluso cuando Tatiana, ¿no? Nos contó de todo esa decisión, ¿no? Encontrar por ahí productores en ese sentido, animarse, ir, bueno, ahora voy a decir sacar un crédito, o sea, apostar a esto, ¿no? Un hecho teatral, digamos, un acontecimiento teatral, dicho en términos, ¿no? Producir ahí un acontecimiento y está buenísimo esto que hablás, porque bueno, nosotros justamente hacemos este seminario hace unos cuantos años, tratando de pensar esa intersección, ¿viste? Esa claro. intersección entre el psicoanálisis y el teatro, porque de alguna manera está absolutamente interrelacionado, digamos, porque también esta cosa del efecto que produce, ¿no? El actor y el espectador, que no puede haber tampoco análisis si no hay analizante, analista, ¿entendés? Hay algo ahí que se produce en esa intersección, digamos, que es Ujú. lo que nosotros venimos investigando desde hace un montón de años. Este año nos decidimos tomar tragedias, pero hemos Bueno. tomado otros temas. Sí, Bueno, te por escuchamos. ejemplo, si vos te pones a pensar, vos recién mencionabas a Barthes. En Lo obvio y lo obtuso, Barthes reflexiona muy brevemente sobre la figura del córega. Recordemos que el Mm, córega era el encargado de dirigir la coregia, la liturgia de los griegos, y esa persona desarrollaba un rol de director y de productor. Es decir, si yo ujú, me pusiera darwiniano y quisiera hacer como la cadena evolutiva del productor escénico, yo lo podría rastrear hasta la cuna el origen, la génesis del teatro occidental, que son los griegos. Desde ese momento en adelante siempre ha existido alguien que se ha ocupado de producir. Lo que pasa es que hasta el año 2001, que se dicta el primer taller de producción de espectáculos en el Rojas, que lo dicta Gustavo Schreyer, hasta ese momento siempre se desarrolló la función. Si quieren podemos tomar a Foucault cuando habla de la función y el rol del mm, dramaturgo. Él analiza dramaturgo. Yo podría decir un poco usando su aparato teórico. Bueno, desde los griegos en adelante siempre hay alguien que se ocupa de desarrollar la función del productor. Los griegos tenían al córega, los romanos tenían al lanista. Si pienso en el teatro del medioevo, puedo pensar en los autos sacramentales. Los mismos monjes dirigían y producían los autos sacramentales. Puedo pensar en los juglares, puedo pensar en Shakespeare, puedo pensar en Calderón de la Barca o en Cervantes, que eran empresarios autores. mm, Recién sobre finales del siglo XIX, con María Guerrero, con Rafferty, con Podestá, Rosita de la Plata, Jack Brown, empezamos a ver como una diferenciación, o un Rubia, por ejemplo, un gran productor de teatro, o, por ejemplo el mismísimo Parravicini. Hay como una diferenciación ahí, pero si ustedes agarran los programas de mano de las obras de los 40, de los 50, no aparece el productor ejecutivo, aparecen administrativos. Hay mm, una imagen muy linda de Pascual Emilio Carcavalo, quien fuera el administrador del Nacional, el creador del Teatro Alvear, una
solicitada que saca en 1926, que hace un raconto de 94 personas que trabajan en el Nacional. Y él dice, 94 familias viven del peso 20 que usted paga por la platea, y esto es teatro argentino. El mismo Carcavalo al cual le debemos el conventillo de la Paloma, porque Claro. él fue el que inventó el género chico de entremeses, y él era amigo de Bacareza, y Bacareza escribió el conventillo de la Paloma para Carcavalo. Entonces, ahí es donde yo digo, qué invisible que es el trabajo, que todo el mundo recuerda a Bacareza, pero somos pocos los que sabemos que Bacareza, además era apostador serial. Bacareza jugaba mucho a los burros, eh, que se lo debe a Carcavalo, y Carcavalo, somos cuatro los que sabemos de Carcavalo. Recién cuando después de 1959 los franceses arman el primer Ministerio de Cultura, con Charles de Gaulle, ahí se empieza a armar la gestión cultural como disciplina, primero académica y luego profesional. Este, Ujú. y, y si se quiere, en Latinoamérica, recién a partir de 2001 con el taller de Gustavo, y a partir del 2006 que se publica el primer manual de producción de espectáculos de Marisa de León, que es mexicano. Entonces, yo no tengo la expectativa de ir por la calle y que la gente diga, ay, va Raúl Santiago Algán, qué maravilloso, porque eso se lo dejo al actor. Pero dentro del campo, volviendo un poco a Bourdieu, dentro del campo de la cultura, incluso dentro del campo de la cultura, los mismos productores entre nosotros, como que nos ninguneamos. Eh, Ujú. como yendo a un lugar súper burdo, mm, hay pocos antiputos, más antiputos que los putos. Los que pertenecemos nos bardeamos entre nosotros, o sea, pero claro, después viene un hétero, un cis, y enseguida nos defendemos. Ahora va a salir el premio ADET, que el premio ADET es la primera vez que se va a dar un premio impulsado por la Cámara de Productores de Empresarios Teatrales, a la cual pertenezco, y el nombre que recibe es Enrique Pinti. Y yo hace un año que me estoy peleando con los colegas y le digo, ¿por qué no le ponemos Alejandro Romay? ¿Por qué no le ponemos Lino Patalano? ¿Por qué ponerle el nombre de un actor si es un premio que damos los productores? Claro, Esto de la tal opresión cual. internalizada, ¿viste? Hay algo de la opresión internalizada que se nos juega, todo el tiempo en nuestras estrategias. Ujú, ujú. Muy interesante. Interesantísimo. Bueno, sí, muy Ya interesante. estamos medio sobre la hora, pero no sé si Sí. alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Mm. Judith Judith, me parece que quiere hablar. Judith, dale. creo que no te escuchamos, ¿eh? Estás No desmuteada se te igual. escucha. No veo acá. A ver, ahí está. Si no puede No se, escribir la pregunta, que la escriba no se cualquier escucha, cosa. Judith. No se te escucha. No se te escucha, no sé por qué. Bueno, Ahí está silenciada, pero si no, escríbela en el chat. ¿Ahora se me escucha? Ahí está, ahora ahora sí, sí. dale, dale. Ahora sí. Perfecto, disculpen. No, no pasa No, nada. me parecía, me pareció muy interesante todas las presentaciones y nada, me llamó mucho la atención, Santi, tu propuesta en torno a lo que es la producción teatral, porque siempre está muy ligado que el productor lo que más le interesa son los números. Si bien vos te endeudaste, por supuesto, para hacer semejante obra y demás, si tenés una deuda por varios años, por lo que dijiste, me parece muy interesante porque nombraste algo en relación a la poiesis que tomás en cuenta, a una ética, ¿no? Donde vos también apuntás, digamos, como productor teatral, y donde incluís toda una cuestión totalmente interdisciplinaria del producto teatral como acontecimiento teatral, ¿no? Y me parece que es como como una producción que está orientada a una invención, que me suena como muy novedosa respecto de
la experiencia que tenemos todos los teatreros cuando escuchamos a los productores teatrales, digamos, ¿no? Claro. No sé cómo Ujú. lo ves, si tiene que ver con esta línea, nombraste muchos autores, obviamente, que apuntan un poco a esa lógica, a esa dinámica, a esa estética y a esa ética también, ¿no? Totalmente, Judith, porque se tiende a pensar que el productor es Shylock, ¿no? Es el mercader de Venecia. Y la realidad es que el trabajo que hacemos nosotros es eminentemente creativo. ¿Cómo hago para montar un espectáculo que requiere ciertos recursos simbólicos, económicos, materiales, sin tenerlos? Porque esto no es Broadway. Para que vos te des una idea, la preproducción de Aladdin, uno de los últimos musicales de Disney, llevó 8 años. Yo no Claro. puedo sostener 8 años una preproducción. Yo una preproducción como máximo la puedo sostener 3 meses. Y te diría que, contrario a lo que podría indicar el sentido común, actualmente el problema del teatro no es un problema económico. Cuando yo cotizo escenógrafos, vestuaristas, iluminadores, me estoy encontrando después de la pandemia con que la principal dificultad es el tiempo. Porque quizás me hacen un presupuesto que calza en mi presupuesto. Pues yo, ¿qué hago? Yo digo, ¿cuántas entradas tengo que vender para pagarle el honorario al vestuarista? Todo se traduce en entradas, pues lo que yo vendo son entradas. Y la gran dificultad que tengo actualmente para encontrar escenógrafos, vestuaristas, iluminadores es que nadie tiene tiempo, que todos trabajan en 4 o 5 proyectos a la vez. O por ejemplo ahora que tengo Anastasia, que es un musical de Broadway, voy y mi productor técnico no está en la sala haciendo el trabajo para el cual le pago porque se tiene que ir al Centro Cultural de la Cooperación que tiene otro montaje, después cruza al San Martín que tiene otro montaje. Entonces, todo se entiende, bueno, es el sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Todo se tiende a reducir a una cuestión económica y muchas veces, yo te doy mi palabra, no es una cuestión económica, porque nosotros Le Frigó podríamos haberla hecho en el Teatro del Pueblo, podríamos haberla hecho en El Grito o podríamos haberla hecho en un centro cultural. La decisión de llevarla a ese lugar fue una necesidad de Manu. Manu nos dijo a nosotros, yo necesito, recordemos también que Manu viene de familia de artistas, Fanego, eh, Ujú. y él estaba muy peleado con el mal llamado teatro comercial, que en realidad es teatro empresarial, por la postura que su papá tenía con el teatro comercial. Si ustedes se fijan, Fanego padre prácticamente no actuó en teatros de la calle corriente, casi todo lo que hizo fue en el San Martín, en el Cervantes, iba como por otro lado. Y Manu me dice en la Ujú. actualidad, qué suerte que tuve de haberme encontrado con un productor que me explica, que nos sentamos, que vemos el convenio, que le muestro los bordereaux, las taquillas, digamos, porque él partía de un supuesto de el productor es el enemigo, que es el supuesto del cual parten todos por la historia de nuestro trabajo y también, Sí, insisto, por esa condición invisible, porque si vos sí, pudieras sí. ver mi trabajo en una utilería, como yo contrato un utilero, me hace una utilería, me gusta, es bueno el trabajo, no me gusta, es malo el trabajo. Pero con el productor, al ser completamente invisible, se arma como toda una fantasía atrás de eso, y además de malos productores, porque hay un recambio generacional. Yo no tengo nada que ver con Sofovich, yo no tengo nada que ver incluso con Faroni o con Rottenberg, que son 20 años más grandes que yo. Y si se quiere por una cuestión formativa, porque yo trabajé, de hecho vengo a ser la ejecutiva de la función que sale mal, yo trabajo para Faroni muchas veces. Y Javier empezó a producir espectáculos porque le llevaba los cigarrillos a Carlín al teatro. Y yo, Ujú. mal que mal, hice mi licenciatura, tengo 2 especializaciones, tengo una maestría, tengo un doctorado. Hay un recambio generacional. Yo deseo fervientemente que cuando yo cumpla mis 60, mis estudiantes me superen en esto, porque yo siento que mi generación, Juan Cruz Miliosi, Maximiliano Bartfeld, ya hemos dado un salto sustancial respecto a la generación anterior. Pero bueno, eso nos lo irá diciendo la historia. El tiempo. Ujú. Bueno, bueno, Tiempo. te agradecemos un montón. La Muchas verdad, gracias. Santi, Bien. muy interesante tanto la entrevista que hicimos con Tatiana y esta intervención tuya, la verdad, muy enriquecedora.
era toda una novedad para nosotros traer un productor, así que bueno, estuvo bueno inaugurar esta sección, Genial. en nuestro seminario, Bueno, sí, porque siempre muchísimas gracias. traíamos o a directores o Sí, sí. artistas, entonces bueno, nos faltaba Muy introducir interesante. la llegada del productor. Así que bueno, los esperamos en 15 días. Muchas gracias a todos. Acuérdense, Gracias. viene Dubati a comentar la clase sobre Antígona Vélez, tragedia, digamos, ayer y hoy aún. Así que bueno, los esperamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Un beso. gracias a Chao. todos, Gracias. Chao, chao. Gracias a Chao, todos. chao. Nos vemos. Chau, chau. Chao, gracias.